como es el preámbulo, nos saltamos el minuto. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir a esta conferencia en la que tenemos el honor de contar con la presencia de los dos profesores de la Universidad de Oviedo, Javier González Santos y Yayoi Kawamuka, que a mí tengo una lengua un poco de trapo y me cuesta pronunciar. Es para nosotros un honor abordar, además, tener como referencia esta magnífica obra, un enconchado que recoge el ciclo de la Virgen de Guadalupe, una obra que se incorpora a la colección del Museo Casa Natal de Jovellanos con el legado Lledó Suárez, un legado que sin duda es de referencia para la propia colección, para la colección de este museo, ya que supuso el ingreso de una selecta selección de pintura europea de los siglos XVII y XVIII en unas escogidas, pocas pero muy escogidas obras de arte colonial. Les cedo la palabra directamente a Javier, que se encargará de la presentación de nuestra conferenciante de hoy, pero antes sí me gustaría señalar que en el programa general del ciclo de conferencias La colección al detalle, verán que la siguiente conferencia era el 20 de abril, era sobre Pedrín Sánchez, un artista recuperado. Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a retrasar esta conferencia y a desplazarla hacia el otoño, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar a Saturnino Noval, encargado responsable de colecciones de aquí del Museo Casa Natal de Jovellanos, hablándonos de dos medallas que les son concedidas a Pablo Gargallo por de los premios de la Academia Julienne de Parisina, dos medallas que se incorporan por donación al museo, y yo creo que es el punto de partida, por lo que él me anticipó, para desarrollar no solo una aproximación a la figura de Jesús Gargallo, sino también una aproximación al trabajo que se hace desde este museo. Sin más, le cedo la palabra a Javier, que se encargará de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy buenas tardes, señoras y señores, y gracias por haber venido en esta tarde tan calurosa que apunta ya a verano y que nos va a hacer sudar un poquito. Bueno, el papel del presentador es un papel bastante desairado. Yo creo que debería ser una figura que no debería existir, habida cuenta de que si se invita a alguien para hablar de una materia, se entiende que esa persona es la más competente dentro de la misma, ¿no? No obstante, bueno, se me encargó hacer este trabajo, llamémoslo así, y yo lo acepté muy gustosamente por varias cuestiones. En primer lugar, por la enorme vinculación que tengo con este museo, casi es una vinculación natural, casi nace con mi propia experiencia académica, y al mismo tiempo presentar a una persona por la que tengo una enorme admiración, respeto, cariño y amistad. Y esto viene ya de un tiempo remoto. Hace ya 40 años, nada más y nada menos que nos conocemos y seguimos tratándonos y cada vez más amistosa y cordial y afablemente, cosa que muchas veces no se puede decir en el ámbito académico, ¿no? Donde hay muchas rencillas, como probablemente sepan ustedes, ¿no? Bueno, aunque no estudiamos juntos en la Universidad de Oviedo, y me explico, porque yo iba un año por delante de ella, sin embargo hicimos los cursos de doctorado ya juntos y a partir de ese momento ya empezamos a investigar en los mismos archivos y a caminar casi de la mano, coincidiendo juntos. Y ello vino también de la mano del hecho de que también teníamos al mismo tutor que nos dirigía la tesis, el profesor Germán Ramallo Asensio, de gratísima memoria para esta Universidad de Oviedo, y que fue quien formó a toda una escuela de modernistas, y digo modernistas porque somos todos historiadores de la época moderna, siglos XVI al XVIII, XIX aproximadamente, y entre los que cabe incluir también a Vidal de la Madrid, ¿no? Que no está presente hoy aquí, pero que también es otro magnífico y buen compañero y amigo, ¿no? Y todos ellos hemos mantenido una franca amistad durante todo este tiempo, ¿no? Cosa que vuelvo a repetir que no suele ser muy frecuente. Bueno, yo con Yayoi ya, como acabo de decir, son ya más de 40 años los que nos tratamos, pero bueno, hay que decir que, bueno, que ella lleva también mucho más tiempo en España, ¿no? Es tan naturalizada española. Y como todo el mundo puede ver, porque salta a la vista, pues es una mujer oriental, ¿no? Concretamente japonesa. Y todo ello la ha puesto en una enorme ventaja respecto a otros investigadores patrios o españoles, y es que efectivamente ella se ha especializado ya desde un primer momento, su tesina,
Su trabajo de investigación, como hoy en día se llama, fue acerca de la laca urushi en España, ¿no? En el siglo XIX y XX, ¿no? Un primer trabajo de investigación que ponía ya de relieve y de manifiesto su enorme conocimiento del ámbito japonés. Claro, el conocer una lengua tan diferente a la nuestra como el japonés y al hablar de un arte tan diferente al nuestro como el japonés, siendo natural y aborigen del Japón, pues es efectivamente una enorme ventaja, ¿no? Pero no todo es el nacimiento, ¿no? Ni todo es el conocimiento de la lengua, porque se puede ser muy ignorante conociendo muchas lenguas, ¿no? Sino es el trabajo y el esfuerzo. No obstante, hay que advertir que aparte de su conocimiento, del que pasaré a hacer una referencia un poco más adelante, del mundo oriental, extremo oriental y concretamente japonés, sin embargo, sus trabajos por los que fue empezada a conocer en el ámbito académico español no fueron tanto los del arte extremo oriental o asiático oriental, sino los de la época moderna. Concretamente, su tesis doctoral fue acerca de la platería asturiana en la época moderna, en los siglos del barroco, XVII y XVIII, publicada en el año 94, si mal no recuerdo, ¿no? Y sus estudios de arquitectura, sobre todo de arquitectura asturiana, pero bueno, también vallisoletana, de la época moderna, siglos XVI al XVIII, ¿no? En los que también destacan algunos títulos publicados ya en el propio siglo XXI, como la arquitectura y la arquitectura y las obras públicas en Oviedo, publicado también por el Instituto de Estudios Asturianos, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, si está presente hoy aquí para hablarnos de una imagen de Guadalupe, de una manufactura mexicana, es por el hecho de que ella también es especialista en el arte iberoamericano, en el arte virreinal, ¿no? Y efectivamente en este aspecto, pues desde los últimos 20, 23 años aproximadamente, bueno, que llevamos de siglo, pues está despuntando con una personalidad y un talento únicos, ¿no? Porque efectivamente se ha convertido en una autoridad no nacional, sino internacional. Y no estoy haciendo ningún ditirambo, ¿no? Ditirambo gratuito, es cierto y verdadero, ¿no? Podría mencionarles en los proyectos de investigación en los que está implicada, al mismo tiempo que también las diferentes conferencias, estancias y relaciones que tiene con universidades extranjeras, tanto japonesas, norteamericanas o estadounidenses, por mejor decir, iberoamericanas, como puede ser con México, o incluso también europeas, como puede ser Londres. Bueno, en fin, podría abrumarles con una serie de datos, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que quiero decir es que está efectivamente entre nosotros hoy la persona idónea para hablarnos de esta pieza tan singular que lleva desde el año 1984, ¿no? 87, ¿no? En el Museo de Casa Natal de Jovellanos. Y es que es una obra, no voy a decir que única, porque ejemplos de enconchado los vamos a ver ahora en la presentación, pero sin lugar a duda única en el panorama y en el repertorio de las colecciones públicas asturianas, y además una pieza excepcional también por el concepto de que se trata de una obra de un pintor del que no sabemos nada más que pintó esta obra, nada más. No hay ningún otro documento, ni biográfico ni monumental. El único monumento que tenemos es este documento que tenemos aquí presente. Bueno, no les quiero abrumar más porque efectivamente el papel del presentador es muy desairado y como ya he dicho anteriormente, el protagonismo lo tiene que tener el conferenciante, en este caso la conferenciante, que es mi amiga, compañera y colega Yayoi Kawamura. Les dejo con ella. Muchísimas gracias, Javier, como siempre, tu presentación tan académico, como siempre, y además lleno de afecto, ¿no? Como ya que nos conocemos desde hace, pues eso, 4 siglos, nada más y nada menos. Bien, también pues a la directora del Museo Casa Natal, Jovellanos, Lucía Peláez, por haberme invitado para hablar, bueno, primero para estudiar esta obra y hablar de este magnífico cuadro que es enconchado. De esto hablaremos. Bien. Y a todos ustedes, por supuesto, mi agradecimiento, ya que una conferencia sin audiencia no sería una conferencia. Bien, en la época de la pandemia, pues hemos pasado fatal haciendo conferencia online, pero eso, bueno, afortunadamente se ha pasado, ¿no? Bien. Hoy tengo realmente un gran placer de hablar en este museo, Casa Natal de Jovellanos, sobre uno de mis temas favoritos, realmente. Lo he titulado, pues, Enconchado mexicano del Museo Jovellanos y su trasfondo japonés. Ahí donde está el tema más interesante, ¿no? Pero la imagen que están viendo ustedes,
la Virgen de Guadalupe de México, indudablemente. La adorada imagen de grandísima devoción entre los mexicanos, como ya saben, pero ¿qué tiene que ver con esta Virgen tan mexicana con Japón? Pues vamos a ver. En torno a esta obra vamos a comentar 3 aspectos hoy. Primero, la iconografía en sí de la obra y la historia relacionada a la Virgen de Guadalupe. Segundo, la técnica artística con que está elaborada esta obra, el enconchado, ya les adelanto. Y tercero, la cuestión del trasfondo japonés. ¿De acuerdo? Bien. Esta importante y singular obra procede del legado, como acaba de decir, de Lledó Suárez, el gran benefactor de este museo que donó pues numerosísimas obras en 1987, y algunas de estas obras de Lledó Suárez son aquellos que en su día Antonio Pons, amigo del que nació en esta casa, llegó a conocer en el Palacio de Teresa Bertis, en la localidad oscense de Huete. Bien, lo que habla Antonio Pons en Huetes eran pues obras de Paolo Mateis, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y sus obras ahora se encuentran en este museo y también Museo del Prado, ¿no? Pero en cuanto a esta obra, pues no sabemos si estaban ahí en Huete. Creo que no, porque si hubiese visto a Antonio Pons hubiese dejado algo escrito, luego ya les diré por qué, pero tampoco no sabemos en qué circunstancia llegó a España o quién está detrás, pues no sabemos nada de esto. O sea, historia está perdida. Pero es evidente que es una obra elaborada en la Ciudad de México durante el virreinato Novo-Hispana o Nueva España, probablemente en la primera mitad del siglo XVIII. No sé si está viendo, siglo XVIII. La imagen corresponde a la Virgen de Guadalupe, como imagino que ya saben ustedes, acompañada de 4 escenas de la aparición de la Virgen, ¿no? Ante el indio chichimeca, al parecer, Juan Diego, o San Juan Diego, ¿no? Desde 2002. Aunque la historia en torno a Juan Diego es altamente conocida entre los mexicanos, quizás en España menos conocida, así que lo voy a resumir, su historia y explicarle un poco su devoción enormemente extendida en México. Según la creencia, voy a utilizar las 4 escenas que aparecen en esta misma obra para explicar la historia. Según la creencia, todo sucedió en 1531, solo 10 años después de la conquista de Tenochtitlan, o sea, Ciudad de México, por parte de Hernán Cortés, ¿no? Por tanto, es el momento inicial de la evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? Y el 9 de diciembre se apareció la Virgen a Juan Diego cuando se encontraba en Tepeyac, que está situada al norte de la actual Ciudad de México. Y Juan Diego pues era cristiano. Fue bautizado por los franciscanos, que eran los primeros misioneros en Mesoamérica, ¿no? La Virgen le indicó que pidiera al obispo a construir una iglesia dedicada a ella allí mismo, ¿no? Y aquí tenemos esa primera aparición, ¿vale? Ante la duda del obispo que se llamaba Zumárraga, que era franciscano además, sobre la aparición ante Juan Diego, pues Juan Diego volvió al lugar donde apareció la Virgen, ¿no? Y ahí hubo la segunda aparición que es esta escena. Bien, el buen Juan Diego pues insistió al obispo el mensaje y el entonces obispo le pidió una prueba. Tras eso, pues la Virgen volvió a aparecer y le dijo que volviera al lugar el día siguiente. Pero, ¿qué sucede? Juan Diego no pudo acudir a esa cita porque uno de sus tíos, se puso muy enfermo y ya necesitaba un confesor y tuvo que ir a buscarle y pues no pudo acudir a esa cita. Mientras pues estaba atendiendo al tío, pues Juan Diego pues se sintió como temeroso, ¿no? Por no haber cumplido con la Virgen. Pero
la Virgen apareció, la cuarta aparición, indicando que para tener esa prueba que pedía el obispo Zamárraga, fuera a recoger unas flores en el cerro de Tepeyac, el cerrito que llaman los mexicanos, con cariño, cariñosamente, para llevárselas al obispo, ¿no? Allí, y para llevarse al obispo. Bien. Y esta es la cuarta aparición de la Virgen, ¿no? A pesar de pues, ser pleno invierno, estamos hablando de diciembre, pues había flores milagrosamente, rosas de Castilla, bueno, se dice. Juan Diego las recogió y las envolvió en su humilde tilma. Tilma es una especie de manta que utilizan los campesinos, una manta de algodón, ¿no? Y las llevó al obispo. Y delante del obispo franciscano, al abrir la tilma y caer las flores, pues apareció la imagen de la Virgen estampada en la tilma, en ese algodón. Esta es la escena que narra ese momento, ¿no? Zumárraga, arrodillado, pues adora a la imagen de la Virgen y promovió la construcción del santuario. Mientras este milagro sucedía, pues el tío pues, sanó de la grave enfermedad, ¿no? Esta historia, pues en realidad surgió y se consolidó a partir de 1648, cuando fue publicado un libro titulado Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en español y en el año siguiente en idioma náhuatl. Y desde entonces la devoción pues, fue ascendente, ¿no? Bien. Y en este libro es donde por primera vez figura el nombre de Juan Diego y la aparición de la Virgen. Pero bien, la devoción de la Virgen de Guadalupe caló entre los indígenas, previamente acostumbrados al culto a distintas deidades mexicas, ¿no? Mientras los españoles que conquistaban pues empezaban a aniquilar los templos y las estatuas mexicas allí, pues la Virgen de Guadalupe cumplió, diríamos, el papel de sustituir a la deidad de la fertilidad mexica, Xiuhua-Coatl, que se llama diosa madre, diosa serpiente, protectora de las gestantes, adorados por los mexicas, ¿no? Llamada también esta deidad Tonantzin. Tonantzin significa nuestra adorable madre. Ton, nuestra, Nan, que es el madre, Nantzin es como diminutivo de adorable, ¿no? Tonantzin, nuestra adorable madre, en náhuatl, estoy hablando. Y al parecer existía, pues en este lugar de Tepeyac, un adoratorio dedicado a esta deidad. Allí los arqueólogos pues encontraron esta imagen que están viendo ustedes, la de izquierda, la imagen de Xiuhua-Coatl, y los misioneros franciscanos respetaron el lugar, pero cambiando el objeto de culto y la imagen, ¿no? Bien, el verdadero origen del culto a la Virgen de la Guadalupe de México es incierto, pero es comúnmente admitido que los primeros conquistadores que muchos de Extremadura, pues llevaron el culto de Guadalupe de Extremadura a México, ¿no? Y por otro lado, se sabe que el arzobispo de México de segunda mitad del siglo XVI, Fray Alonso de Montúfar, pues encargó a un pintor indígena, pues llamado Marco, se sabe por una documentación, una imagen para colocar en la primera ermita cristiana de Tepeyac. Sobre esta cuestión, existen pues varios estudios en España, en México. En España, nuestro colega de la Universidad de Sevilla, Francisco Montes, es el máximo experto en esta cuestión, ¿no? Y también de iconografía. Pero ahora pregunto a ustedes, no sé si han oído ustedes alguna vez el nombre de Fray Bernardino de Sahagún. Yo creo que sí. Fue misionero franciscano que se introdujo profundamente en la vida de los indígenas, y escribió la conocida Historia de las Cosas de Nueva España, en la segunda mitad del siglo XVI estamos hablando.
Y en ella, pues el fray Bernardino de Sahagún comenta que los naturales seguía llamando a la Virgen de Guadalupe Nuestra Señora de Tonantzin. O sea, eso quiere decir que los indígenas fusionaron lo autóctono y con lo nuevo, que es algo muy, muy característico de la cultura novohispana. Según el profesor Montes, esta devoción significa el protonacionalismo mexicano que estaba surgiendo a finales del siglo XVII, que es una interpretación muy interesante. Protonacionalismo llevado a cabo por los criollos, que es muy, muy importante, ¿no? Factor criollo. Bien. Esta milagrosa imagen de la Virgen es la que se adora hoy en día en la Basílica de Guadalupe de México, ¿no? La autenticidad de que se trata de la imagen estampada en ese algodón de la tilma de Juan Diego no se cuestiona entre los fieles, por supuesto que no. Como ven ustedes, la imagen original, la vera imagen, ¿no?, de Guadalupe, se reproduce en nuestro cuadro, aquí. Nuestro cuadro. La imagen original está colgada en un lugar alto dentro de la basílica. Bueno, aquí tenemos la imagen de la basílica en el interior, el presbiterio, y al fondo del presbiterio, en lo alto, pues esta imagen, ¿no? Y es visitada y adorada por miles y miles de los fieles, sobre todo durante la fiesta de diciembre, que dura de 8 a 12. Y al parecer, la última de diciembre pasado, después de la pandemia, pues hubo 11 millones de peregrinos, al parecer. Para resolver la masiva afluencia de los devotos incondicionales, tiene inventado un genial sistema de cinta transportadora, el tipo de las que hay en los aeropuertos, instalada ahí delante de la imagen para que no acumulen la muchedumbre delante de las imágenes. Esas fotografías que está haciendo son gente que están ahí moviendo en la cinta. Por eso las imágenes suelen salir movidas en las fotografías. Bien, ahora bien, vamos a pensar un poco en la iconografía de la Virgen, ¿vale? Realmente corresponde a la Virgen apocalíptica, es decir, la imagen, según el texto del Apocalipsis de San Juan. Es la Virgen encinta, ¿lo ven? Hay una cinta negra ahí. Virgen encinta, rodeada de rayos de sol, con una luna bajo sus pies, ¿no? Y la iconografía de la Virgen apocalíptica se consolidó en nuestro país, en España, en la imagen de la Inmaculada Concepción, a partir del siglo XVI. Aquí he traído la Inmaculada Concepción que pintó Diego Velázquez, cuando era joven Velázquez, 1618, cuando estaba aún en Sevilla, para que vean ustedes que ambas pertenecen a la misma iconografía mariana, ¿verdad? Bien. Pero en el mundo mexicano se desarrolló una serie de particularidades e interpretaciones propias de la cultura mexica cristiana, diríamos, ¿no? Los rostros, tanto de la Madre de Dios como del ángel que está debajo, son morenos. Bueno, realmente la Virgen de Guadalupe de Cáceres es morena, pero se interpreta como la Virgen de los indígenas por este color, ¿no? Y la Virgen está encinta, o sea, está esperando, ¿no? Está cinta igual que la diosa Cihuacóatl, que antes he comentado, ¿no? En el vestido figura la flor de 4 pétalos, Nahui Ollín, que se llama en náhuatl, convertido en el símbolo de la Virgen de Guadalupe. Y las alas del ángel, que está abajo de todo, de multicolor, ¿con qué relacionamos? Son las plumas del pájaro mesoamericano Quetzal. Yo creo que es muy conocida este pájaro, ¿no?, por la belleza que tiene. Es evidente que existe, pues, un mestizaje propio de la cultura virreinal, donde no solo los indígenas, sino los españoles nacidos allí, es decir, los criollos, pero reivindicaron, ¿no?, una identidad diferente a la española, ¿no?
De todas formas, la devoción de la Virgen de Guadalupe es enorme y goza de grandísima popularidad. Trasciende a todo nivel político, social o incluso religioso. Como podemos ver en esta imagen, que es un domingo normal, ahí alguien pues lleva esa imagen de la Virgen, o esta es el día de la fiesta, ¿no? Donde pues la imagen de la Virgen se multiplica. Una peregrinación impresionante. Si nos asomamos a las tiendas de la villa, la villa de Guadalupe, así se llama el barrio, pues podemos presenciar pues una multiplicación casi milagrosa de la Virgen, ahí en estatuillas, medallas de todo tipo, ¿no? Incluso, fíjense ustedes, hasta la imagen de San Juan Diego mostrando la Virgen estampada en la tilma, ¿no? Está en una de las tiendas. Y también, si vamos a Chiapas, fíjense ustedes lo que ven, pues Virgen Zapatista, Guadalupe también. El santuario en la actualidad es una explanada enorme. La nueva basílica de los años 1970 es la que está ahí a la izquierda. Y a la antigua está a la derecha, justo delante del cerro de Tepeyac, o el Cerrito. Y en esta imagen de la villa del siglo XIX, basada en una fotografía, segunda mitad del siglo XIX, día de la fiesta, podemos apreciar, ¿no?, la importancia de ese cerrito, ahí en la parte de atrás, ¿no? Y la Virgen, por supuesto, hizo más milagros. Durante la fiesta del traslado de la imagen desde la catedral a la ermita, un indígena pues quedó herido y al ser llevado delante de la Virgen se curó milagrosamente, por ejemplo. Un cuadro que está en el Museo de Guadalupe. Y en este museo de la Basílica de Guadalupe existen pues numerosas imágenes, todos muy similares, como están viendo esta y las que están detrás, ¿lo ven, no? El concepto es lo que se llama el simulacro, ¿no? El simulacro, una imagen casi exacta de lo original que provoca la misma devoción. Algunos incluso tienen la auténtica o certificado, ¿no?, un texto escrito de haber tocado a la imagen verdadera, original, ¿no? Es la imagen milagrosa de multiubicaidad casi, ¿no? En numerosos lugares de México pues, encontramos las similares imágenes, ¿no? Aquí pues, estamos en la sacristía de la Catedral de Puebla, o aquí estamos pues, dentro de un espléndido retablo barroco del monasterio de Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca, acompañado de la bandera mexicana. La identidad con México es total. Y también esta Virgen es muy, muy querida en el ámbito privado y hay coleccionistas dedicados a coleccionar la imagen de Guadalupe, por ejemplo, como esta, con un espectacular marco de plata, ¿no? O otra colección, ¿no?, en triple imagen colocada así en fila, de arriba a abajo, como veis, ¿no? Como vemos, ¿no? Una en una forma oval, arriba de todo, otro es un altar portátil, y otra en forma de medalla de monja, que se llama, ¿no? Bien, la ovalada proyecta pues un especial brillo, ¿no?, como el cuadro nuestro, porque utiliza nácar, también tiene nácar, Y la segunda está incorporado dentro de un oratorio portátil, pues que abre y cierra, hecho en Japón con laca, con 4 escenas de la aparición mariana, como la obra gijonesa. Después de hablar de la iconografía y de su devoción, ahora vamos a volver a nuestra obra. Bueno, está aquí realmente. Esta pintura no es cualquier obra, es muy delicada, sutil, además, en sus expresiones. Incluso está firmada, aquí abajo, ahí está ampliada, está firmada. El autor dejó su nombre de pila, Rodulfo,
Pero de momento, como ha comentado antes, profesor González Santos, no se sabe más de este pintor. Los investigadores mexicanos como Gustavo Curiel de Universidad Nacional Autónoma de México o Sonia Ocaña de la Universidad de Tabasco están buscando, ¿no?, los datos en los archivos, pero de momento no se ha revelado quién era este pintor. Por tanto, esta obra es la única firmada por él que conocemos, Rodulfo, y está en este museo. Tenemos que estar orgullosos, ¿no?, en ese sentido. La iconografía es un modelo avanzado dentro de la guadalupana, por incluir 4 escenas de Juan Diego, tetraepisódico, diríamos, lo cual situamos el autor como artista activa en la primera mitad del siglo XVIII, ya que durante el siglo XVII solo se pintaba la imagen del Virgen de modo solitario, no estaba acompañado en las escenas milagrosas como esta obra que tenemos, ¿no? Ahora vamos a analizar la obra desde el punto de vista de la técnica artística. ¿Cómo está hecha la obra? ¿Con qué está elaborada o pintada la imagen, ¿no? La obra pictórica ofrece un intenso brillo, como están viendo ustedes ahí, original. Es debido a la presencia de numerosos fragmentos de nácar adheridos ahí, o embutidos, diríamos, sobre el soporte. El soporte es de madera, desde luego el lienzo sería incapaz de soportar este material tan rígido, ¿no? Y esta técnica es conocido enconchado, con el nombre de enconchado, ¿vale?, o pintura enconchada, ¿vale? Bien. Nació en la Ciudad de México, pues en la segunda mitad del siglo XVII esta técnica, y llegó a su apogeo en torno a 1700, pero decayendo gradualmente su práctica durante la primera mitad del siglo XVIII hasta su desaparición. Si la vemos de cerca, el rostro, aquí estamos, se aprecia claramente unos trozos, ¿no?, irregulares de nácar, ¿lo ven? Aquí por el manto, ¿no?, de la Virgen, irregulares de nácar, más o menos ajustados al dibujo, ¿no? El proceso era el siguiente: sobre la tabla, que es el soporte, se daba una capa de yeso blanco, y se dibujaba a grandes rasgos la imagen, lo que iba a pintar, y donde se consideraba pues adecuados, oportunos, se adherían trozos de madreperlas mediante la cola de animal. A continuación, el pintor daba pues matices, ¿no?, de las figuras y de los detalles con distintos colores, con óleo o temple, o los dos, con toques bastante translúcidos, no son pinturas muy densas, muy translúcidos. Los colores encima del nácar resulta pues brillantes, ¿no?, como vemos ahí de cerca, y está aplicada la pintura también dorada, con polvo de oro, en los rayos o en las estrellas del manto de Virgen, ¿no? Y también en este detalle de angelito, ¿no?, que está debajo, podemos ver lo mismo, ¿no?, esos trozos de nácar muy brillantes, colores muy translúcidos, ¿no?, muy translúcidos, ¿no?, podemos ver aquí, ¿no?, y el oro, ¿no?, dorado. Y alrededor de la Virgen, bueno, ahí lo tenemos, ¿no?, realmente aquí, original, ahí ampliado, bueno, también podemos ver lo mismo, ¿no?, trozos de nácar, colores muy translúcidos, semitransparentes, pintados encima, ¿no?, color roja, verde, un poquito de ocre, etc. Parece como acuarela, ¿no?, manera de dar colores, muy delicado, muy sutil. Bien. Todos ellos, no, es decir, el nácar, los colores transparentes y el oro, ¿no?, crea una imagen pues muy brillante, ¿no?, aspecto muy brillante e iridescente, ¿no?, es por el nácar, ¿no?, brilla. La obra del museo
aparte de la imagen de Guadalupe y esas 4 escenas, se conserva con su marco original, esto, que es algo muy, muy importante, un fantástico marco, bastante ancho, como ven ustedes, ¿no? También está hecho con la técnica de enconchado. Una densa vegetación de sencillas plantas, ramos, racimos de uva, también vemos aquí en las esquinas, racimos de uvas, se desarrolla en el marco, ¿no? Y miren ustedes, este detalle, en una esquina de esa parte derecha, inferior, ahí es una parte de racimos de uvas, apreciamos algunos desprendimientos de nácar y nos dejan ver el fondo de madera cubierto de yeso. Ahí está, yeso, ¿no? Se ve cómo está hecho, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Bien. Y otros trozos están bien adheridos y coloreados, ¿no? Las líneas y los colores camuflan, diríamos, las irregularidades de las formas del nácar, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿de dónde surge esta idea de combinar el nácar y la pintura occidental? Pues cabe citar que el trabajo de nácar es algo, pues, ancestral en Mesoamérica. Estamos ahora en una de las vitrinas del Museo del Templo Mayor de Ciudad de México, de Tenochtitlan, ¿no? Los arqueólogos van, pues, encontrando numerosísimos objetos de madreperla o concha nácar, que dicen los mexicanos, en forma de ofrendas en su día, ¿no? En Templo Mayor. Aquí tenemos más piezas en forma de finas placas, que es el collar de arriba, o objetos un poco más tridimensionales, que son las piezas de abajo, o incluso hallamos placas de nácar de cierto grosor, como este adorno, y también incluso, pues, trabajo de nácar realmente estaba muy extendido en Mesoamérica, y estamos viendo aquí una cabeza de dios Quetzalcóatl, hecha de mosaico de nácar. Esto procede de Chiapas, no de Templo Mayor. Teniendo en cuenta esta tradición y la unión del nácar y óleo y templo, bueno, podríamos interpretarla como una fusión, pues, técnica de la española y la mesoamericana. Bien, pero esta interpretación es una visión, pues, muy eurocéntrica, que en los últimos años están siendo revisada. Hubo otro factor, que procedían de Asia, pues en concreto de Japón. Eso es el tema que quiero comentar con detenimiento, ese trasfondo japonés. La pintura enconchada empezó a ser conocida en España en los últimos años del siglo XVII. Grandes paneles de pintura enconchada, como esto, con la temática de la conquista de México, fueron enviadas a España. Existen 5 series de la misma temática en el mundo, actualmente un poco dispersas, aunque llegaron a España. Una de estas 5 series parecen que la contempló y apreció en 1776 nuevamente Antonio Pons, cito nuevamente Antonio Pons, en la Casa Palacio de los Duques de Infantado, en Madrid. Ahí estaba, pues, y escribió la siguiente frase: merece verse un gabinete lleno de cuadros medianos, embutido de madreperla y ayudados con colores, que representa las guerras de Flandes bajo el mandato de Alejandro Farnesio y las de México por Hernán Cortés. Así que, pues, Antonio Pons lo vio. Desgraciadamente, esos cuadros que vio Antonio Pons, pues, salieron de España en el siglo XX y ahora se encuentran repartidos entre el Museo del Virreinato y Museo Franz Mayer, ambos en México.
Otra serie denominada también de la conquista de México, ¿no? Pero de la serie que se llaman de colección real, ya que esa serie fue enviada a Carlos II. Bien. Actualmente depositado en el Museo de América, ¿no? Consta de 24 tablas como esta, son tablas enormes, 24 tablas. Y fue elaborada por los pintores Miguel y Juan González de la Ciudad de México. Lo sabemos porque figura su firma en una de estas tablas, ¿no? Originalmente pudieron haber sido creadas para unirlas, juntarlas, para formar un biombo. Pero después de enviarlas a España en tablas sueltas, lógicamente no va a enviar montadas, llegó a España en tablas sueltas, pues nunca llegaron a tener ese formato de biombo. Precisamente en ese momento, en el Museo de América de Madrid, pues se está celebrando una exposición dedicada a estas pinturas enconchadas. Se titula La luz del nácar y con el subtítulo Reflejo de Oriente en México. Algo parecido de lo que estamos hablando hoy en este museo, en la que tuve la oportunidad de colaborar, ¿no? Está abierta hasta 25 de mayo, así que si tiene oportunidad de ir a Madrid, pues ahí está. Como ven en esta imagen se exponen pues varias series de la conquista de México, en concreto tres series de los 5 que existen en el mundo. Los virreyes que ocuparon este cargo en Nueva España en la última década del siglo XVII, tiene mucho que ver con los encargos y los envíos, con los envíos de estas obras a España. Fueron el virrey Gaspar de la Cerda de Mendoza, conde de Galvez, y el virrey José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma. Como están viendo las fechas, última década del siglo XVII. Aparte de las 5 series de la conquista de México, existen estos paneles montados como biombo, como debería de ser, desde el principio en México, que se conserva en el México ahora, ¿no? O sea, no salieron de México nunca. Es un biombo de 2 haces, quiere decir 2 caras, pintadas. En una figura el sitio de Viena, que es una hazaña que tuvo los austrias en 1529, y en otro lado una escena de montería, es lo que estamos viendo aquí, una montería. En una esquina campa el escudo del virrey José Sarmiento y Valladares, y este biombo estuvo destinado al Palacio de los Virreyes de México, a la Ciudad de México, ¿no? O sea, por eso no salió de allí, ¿no? Y actualmente se conserva en el Museo Nacional del Virreinato, ahí en México, ¿no? Y esta obra originalmente formaba un conjunto con otro biombo que actualmente está en el Museo Neoyorquino de Brooklyn. No sé si saben ustedes, el formato biombo es muy propio de la cultura nova hispana, es invento de Nueva España, pero no es invento, bien, pero fue inspirado en los biombos japoneses, biombos japoneses. Aquí traigo un poco esa evolución. Es que los biombos japoneses de carácter narrativo o costumbrista, con el fondo dorado, fueron objeto de lujo muy apreciados en la alta sociedad del virreinato desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Y pronto los novohispanos pues apropiaron la forma y elaboraron numerosas pinturas en formato de biombo. El término biombo mismo deriva de la palabra japonesa que es byobu y biombo. Miren por dónde. Y ahora retomamos la pintura enconchada de la colección real. Son tablas que narran distintos momentos de la conquista de Cortés, como he dicho antes, y todas las escenas están enmarcadas con arcos de medio punto, la parte superior, ¿no? Con cargada decoración vegetal, están viendo ustedes. Nos recuerda el marco de nuestra Guadalupe, ¿no es así? Sí.
Estas tablas se piensa que fueron encargadas por el criollo o los criollos de la clase dominante de Ciudad de México, con el fin de enviarlas al rey de España, no como simple regalo, sino con intenciones. Miren ustedes la tabla de derecha. En la tabla de derecha, Moctezuma aparece como emperador romano, bajo palio, casi como más importante que Hernán Cortés, así aparece. No nos olvidemos que en esas fechas, de final del siglo XVII, se había desarrollado ya claramente la identidad criolla frente a la española. Y los criollos consideraban Nueva España su patria, asumiendo toda la historia anterior. De ahí viene esta Moctezuma como emperador romano, y eso es lo que iba a hacer como regalo al rey de España, para que sepan, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Algo así, ¿no? Bien, estos paneles son de otra serie de la misma temática, la conquista de México, procedente de la colección histórica de los duques de Moctezuma, con casi toda seguridad encargados por el virrey de José Sarmiento de Valladares, conde todavía entonces de Moctezuma, ¿no? Aquí también figuran los mismos tipos de arcos de medio punto muy decorados, ¿no? Estas tablas fueron elaboradas probablemente en el taller de Miguel y Juan González de Ciudad de México. Debieron de poseer un grandísimo taller estos González y contar con numerosísimos colaboradores, pintores. Hay que tener en cuenta que aparte de los pintores, trabajaban ahí los artesanos que preparaban las conchas, ¿vale? ¿Qué pasó en España respecto a estas grandes tablas enconchadas que llegaron a finales del reinado de Carlos II? Pues como ya saben, el rey Carlos II falleció sin descendencia y finalmente la casa Borbón fue quien heredó el trono español, como bien saben. Los paneles que estaban en el Alcázar Real madrileña fueron llevados al Palacio de la Granja. El Palacio de la Granja fue un lugar muy, muy querido por el nuevo rey Felipe V y Isabel de Farnesio. Pero, al parecer, no encajó bien al gusto de los Borbones y quedaron almacenados, no expuestos. En principio expusieron, pero bueno, enseguida almacenados. Y este desinterés de los Borbones pudo pues, repercutir al descenso de la producción de este arte en la Ciudad de México, ya que el gran taller de los González no tuvo continuidad después. Pero debió de pues, mantener, ¿no? seguir existiendo la demanda en el mundo novohispano de cuadros como esta, de este tamaño, ¿no? Como de este museo. Los paneles enconchados quedaron en el olvido en el Palacio de la Granja hasta 1776, cuando el rey Carlos III se interesó por ellos y mandó llevarlos a Gabinete de Ciencias Naturales de Madrid por él fundado. Por lo tanto, debemos a este rey, al rey de la Ilustración, pues la recuperación de la pintura enconchada y su aprecio, aunque la valoraba como lo curioso y lo exquisito, así aparece en el documento de esa fecha, y no al parecer por los valores pictóricos propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, Carlos II vio que eran interesantes estas tablas. Después de este desvío un poco histórico, quiero que se fijen ustedes en esos arcos, ¿no? De medio punto. Aquí lo tengo ampliado. Sobre fondo negro, pues figuran pues densamente, ¿no? Unos motivos vegetales y pájaros, aves, ¿no? De modo pues como horror vacui, muy, muy, muy lleno, muy tupido, ¿no? Y vamos a comparar ese arco con esta otra obra. ¿Se habrán percatado ustedes lo cercano que pues se encuentra las dos escenas, ¿verdad? Pues esta segunda obra resulta que pertenece a este arca de laca japonesa.
elaborada en torno a 1600. Pues en principio pueden decir ustedes, pues Japón y México pues están muy lejos, muy distantes, con un gran océano ahí en medio, y que esta similitud, bueno, sería una simple casualidad, algo así, ¿no? Puede pensar, bueno, muy digno. Pero nada de eso, nada de eso. Bien, vamos a recordar los sucesos históricos en torno al Pacífico. Pacífico que era mar nuestro, ¿no? Mar español, mar nuestro. Los españoles intentaban llegar a Asia, a la India de verdad, después de dominar Mesoamérica. La navegación hasta Filipinas a través del Pacífico era bastante fácil, ya que pues contaba siempre con el viento y el corriente del mar siempre a su favor. Pero el problema era retornar a Nueva España. El viento y el corriente eran totalmente desfavorables. Sin embargo, en 1565, Miguel de Gaspi y Antonio Urdaneta, era agustino, descubrieron una nueva ruta de navegación, adentrándose en el Pacífico Norte. Ahí encontraron una corriente que se llama Kuroshio hacia América del Norte. Así se estableció la ruta que llamamos de tornaviaje a Acapulco. Y fue el inicio de los galeones que iba y venía entre Nueva España y Filipinas anualmente. El conocido galeón de Manila o Nao de China, también se llama así, pues regresaba a Nueva España cargado de mercancías asiáticas. Aunque la corona española no veía con buenos ojos este comercio, ya que la plata americana, en vez de llegar a España, se escapaba hacia Asia. Pero los comerciantes mexicanos, que eran muy poderosos, pues promovieron este negocio, ya que era muy lucrativo para ellos, ¿no? Estamos asistiendo realmente a la primera globalización del mundo. Europa y Asia se conectaban, ¿no?, por vía marítima, y trasladándose distintos materiales, mercancías de un sitio a otro. Portugal y después Holanda, Inglaterra, se acercaban hacia oriental, pues dando vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, o sea, África, mientras España pues llegaba allí a través del Pacífico. Y Japón también se involucró en este fenómeno mundial. Como podemos observar en este mapa, las mercancías de Japón salían hacia el mar de la China meridional y por un lado llegaban a Manila o China, ¿no? Y de ahí pues llegaban a Lisboa vía India o Ámsterdam un poco más tarde, o por otro lado a Sevilla vía Manila y Nueva España, ¿no? Los pintores japoneses de aquellos años plasmaron en esta pintura, formato biombo, por cierto, estos intercambios comerciales y culturales. Hacia 1600, el pintor Kano Naizen pues, representó en este biombo la llegada de un galeón a Japón. Es un desembarco de un capitán, ¿lo ven ustedes? Ahí uno vestido de rojo, el capitán, que fue recibido por los jesuitas, que están ahí, parte derecha, y un poco más a la derecha, franciscanos, que ya residían allí como misioneros, ¿no? Una obra que realmente describe muy bien lo sucedido en esos años en Japón, ¿no? Y lo que nos interesa son las mercancías pintadas en este biombo. Fíjense ustedes en estos objetos de color negro y decorados con motivos dorados, piezas circulares o unas cajas apiladas. Estos son objetos lacados de Japón. Los forasteros pues estaban llevando estas piezas para cargarlas en el barco. Quizás los objetos representados allí pues serían unos objetos como estos, hechos de laca. Efectivamente, el arte de la laca japonesa, llamada urushi, es un arte muy apreciado por estos primeros europeos que llegaron a Japón, que eran portugueses y españoles, ¿no? Y estos europeos
por haber llegado desde el Mar del Sur a Japón, los japoneses pues, los llamaron pues, hombres Nanban, que significa bárbaros del sur, ¿no? Extraña gente del sur, ¿no? Que venían del sur, diríamos, ¿no? Bien, la laca urushi se elabora aplicando numerosas capas de la resina vegetal que salen de ese árbol que están viendo ustedes, que se llama urushi, y el resultado final es ese brillo profundo e inigualable que estamos viendo en este cuenco, ¿no? No me detengo, ¿no?, ahora a explicar todo el larguísimo proceso de este arte, pero quiero explicarles dos técnicas, ¿no?, importantes de decorar esta superficie muy lustrosa, ¿no? Por un lado, la técnica más representativa de la laca japonesa es makie. Consiste en espolvorear finas partículas de oro encima de los dibujos ya pintados con la laca urushi, que es muy, muy adhesiva. Aquí ven ustedes cómo caen esas finas partículas de oro. Es un trabajo sumamente delicado. Y se pueden combinar distintas granulometrías de polvo de oro para crear expresiones decorativas como esta, ¿no? Antes hemos visto en el biombo unos objetos con motivos dorados, ¿no?, sobre fondo negro, pues estaban hechos con esta técnica, ¿no? Y otra técnica importante es la incrustación de nácar, que se llama raden. Como estamos viendo, la iridescencia del nácar crea un atractivo muy, muy especial, ¿verdad? La técnica consiste en preparar unas láminas finas o gruesas, bueno, menos finas, depende, y sacadas de distintas conchas, como esta concha que he traído aquí, por ejemplo, de aquí pueden sacar estas finas láminas, o otras conchas como abulón, que también en la costa asturiana a veces se pesca esto, y adherirlas sobre soporte de madera con la laca urushi, ¿no? Cuando empezaron a llegar los pintores, los primeros europeos a Japón, pues al parecer se sintieron muy atraídos por estos objetos nunca vistos hasta entonces. Entonces los artífices japoneses empezaron a crear una serie de objetos de uso europeo, lacados especialmente para exportar. Es decir, cultivaron pues nuevos productos, ya que vieron negocio ahí. Ahí hay un nuevo negocio, hay unos extranjeros extraños que quieren esto, vamos a hacer un negocio, ¿no?, con ellos, algo así, ¿no? Y como estamos viendo, estos son objetos de uso cristiano, decorados profusamente con el oro y nácar, altar portátil, atril misal, cruz, hostiario, etc., ¿no? O otras piezas de uso civil, arcas, arquetas o escritorios de tipo bargueño, que decimos en España, ¿no? Es decir, la tipología de los muebles son europeos, al gusto de los portugueses y españoles que empezaron a llegar a España. ¿Cuáles son las características de este género que llamamos laca nanban? Son objetos occidentales, como he dicho, religiosos o civiles, y lleva una profusa decoración cargadísima. Esto no encaja bien a la estética, al gusto japonés. Esto es solo para exportación. Está cargado de decoración de motivos vegetales y aves elaborados con la decoración dorada de makie y las incrustaciones, profusas incrustaciones de nácar, raden. Pero es una ejecución hecha con menos capas de laca. Ahí ahorraron, ¿no?, un poquito, como son para los extranjeros. Bueno. Bien, otra particularidad, es la presencia constante de bandas de motivos repetitivos rodeando las escenas, como están viendo ustedes, ¿no? Estamos pues viendo estos motivos que nunca usaron los japoneses en los objetos lacados, solo para estas obras de exportación, ¿vale?
Es algo propio del laca de exportación. He aquí traído esta plaquita que he traído aquí. Aquí es una réplica hecha ahora por un maestro lacador de la laca Nanban. Si quieren ver más de cerca, más tarde, bueno, están aquí está. A lo mejor, pues en estas alturas, pues algunos de ustedes están empezando a asociar este arte japonés con el cuadro de Guadalupe del museo. Bueno, allí vamos. Bien. Desde luego, la fascinación por la laca urushi fue grande en el mundo hispanoamericano y España también. Y donde llegaron estas obras. Tenemos testimonios documentales. Miren, Antonio Morga, que fue gobernador de Filipinas, muy final del siglo XVI, principio del XVII, dejó escrito el libro que se titula Sucesos de las Islas Filipinas. Y en él dice, de Japón, escritorios, cajas y cajuelas de madera con barniz y valores curiosas. Sirve para cargazones a la Nueva España. Evidentemente está refiriéndose a estos pequeños muebles, pequeños o medianos muebles lacados de Japón y que se enviaban de Manila a Acapulco en galeón de Manila. Otro gobernador de Manila, Rodrigo de Rivero, fue autor de un manuscrito titulado Relación del Japón. Y allí hablan de la laca japonesa como mercancía de lujo. Dice, pinturas, escritorios, biombos, lo que otra vez se trajo a Nueva España, no es mercancía para ordinario, quiere decir de lujo. Y el barniz de los escritorios y bufetes, que es como resina de un árbol, no se sabe otro que le iguale, y así tiene lindezas peregrinas de este género. Así dejó escrito sobre la laca japonesa. Otro interesante dato histórico es el siguiente. Bueno, Juan Manuel de la Vega era oidor en Manila, ¿no? Oidor de Manila, y escribió una carta en 1612 que se conserva en el Archivo General de Indias. Y esa carta estaba dirigida a Juan Ruiz Contreras, que era secretario del Real y Supremo Consejo de Indias de Madrid, o sea, un jefe altísimo suyo, ¿no? Bien, y avisándole en esa carta el envío de un mueble japonés como regalo de boda. Y allí lo describe, un escritorio grande, dorado, con guarniciones y llave de plata. Es decir, este juez escogió la laca japonesa pues, como regalo para su jefe. Este hecho, desde luego, evidencia el aprecio que existía hacia este arte japonés en Manila y también en España. Por otro lado, imaginamos que estos objetos de laca Nanban eran mercancías de lujo que se cargaban en el galeón de Manila y atravesaban el Pacífico rumbo a Nueva España. Bien. Ahora vamos a volver a la pintura enconchada y aquel detalle que ofrece una gran similitud con la laca japonesa. Bueno, pues esta semejanza no es fruto de una casualidad, sino los artífices de la pintura enconchada claramente estaban inspirados en la laca japonesa que llegaban a México a través del Pacífico, desde Manila. Este tipo de marcos, repleto de motivos vegetales, combinados con trozos de nácar, se aprecian constantemente en la pintura enconchada. Este detalle corresponde a una de las tablas de la conquista de México, de la colección histórica de los duques del Infantado, que está en México. Y después de ver este detalle, volvemos a nuestra obra, que se conserva, como he dicho antes, con el marco original, un magnífico marco original. Vamos a ampliar una parte de este marco. Debe estar por ahí. Que vean ustedes ahora, ¿no?, esa huella de Japón en este cuadro gijonés. Además, hay otro detalle que nos recuerda a la laca japonesa en esta obra. Ahora voy a ampliar.
otro detalle de este cuadro. En el borde exterior del marco recorre una banda con motivos repetitivos bastante geometrizantes, algo que hemos visto en la laca Namban. He traído aquí una de las bandas halladas en la laca Namban para establecer este paralelismo, ¿no? Para convencerles a ustedes de lo que estoy diciendo. Bien, entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos señalar que las piezas de laca Namban que llegaron a Nueva España sirvieron de fuente de inspiración para este nuevo arte que se llama la pintura enconchada. Esta cuestión es la que pues vengo investigando en los últimos años. Y al descubrir este atril enconchado, creo que no estoy equivocada al señalar que antes de la pintura enconchada hubo una fase anterior más directamente influenciada de la laca japonesa Namban. Este atril está pues el Museo de Carmelitas de Alba de Tormes. Es un museo magnífico. Como están viendo ustedes, es muy parecido a un atril de laca Namban, ¿verdad? La forma plegable es igual. Repite el monograma de Jesucristo, IHS, bueno, está encima del rostro de la Santa Teresa, IHS, un poco más pequeño. Este IHS es muy constante en los atriles de laca Namban, y aquí aparece, ¿no? Y estamos ante un mueble enconchado elaborado en Nueva España. Pienso en la segunda mitad del siglo XVII fue hecha esta obra. Figura efigie de Santa Teresa, como he dicho antes, orante. Y esta nos orienta también, ¿no? Probablemente la fecha de producción aún en el siglo XVII. Se conoce otro mueble enconchado en el mundo. Hay muy pocos muebles enconchados en el mundo, que es el sagrario que se encuentra en Navarra, en parroquia de Ayo. Y resulta que se conserva un sagrario de forma muy parecido, hecho de laca Namban. Esto está en Estados Unidos, en Massachusetts. En este caso no se usa el fondo negro, por tanto se aleja un poquito algo de la laca Namban, ¿no? Pero los detalles de las hojas y racimos de uvas o la banda de motivos estrelladas, ¿no? Muestran pues grandísima similitud con los motivos que figuran en la laca Namban que he traído aquí a la parte derecha para comparar. Por lo tanto, creo que los españoles los pequeños y medianos muebles de laca japonesa Namban que llegaron a Nueva España, en primer lugar fueron copiados con los materiales y técnicas disponibles allí. Y de ahí pues se desarrolló la pintura enconchada como la obra que tenemos en este museo. Aquí tenemos, ¿no? Si ampliamos nuestra visión y dejamos de limitarnos a la laca Namban de Japón, realmente de Manila, pues llegaron a Nueva España una cantidad importante de mercancías de lujo de Asia, pues de lacas, de biombos, ya hemos comentado. También de China, pues llegaba un volumen incalculable de seda y textil, que es la causa del fracaso de la industria del seda de España, porque ya no podían llevar la seda de España a México, porque llegaba otra seda más barata y más cantidad de China a México, ¿no? Bien. Y también, acompañado de seda y textil, cerámica y porcelana. Eso como objetos de lujo. Miren ustedes, estos dos jarrones chinos, hallados en el pecio del San Diego, que es un galeón de Manila que se hundió en 1600, nada más salir del puerto de Cavite, al lado de Manila, por los ataques de los
nuestros queridos enemigos holandeses. Bien, los arqueólogos marinos pues rescataron varias piezas de cerámica china y una parte está expuesta en el Museo Naval de Madrid. Es una clara evidencia de que estos jarrones, pues de estilo azul y blanco, que se llama, pues formaba parte del cargazón del Galeón de Mañira, más que evidente, ¿verdad? Y sabemos que una gran cantidad de la cerámica de este azul y blanco llegó a América y los que contaban con sus recursos económicos encargaron la porcelana directamente a China. Es el caso de este plato que estamos viendo. Este escudo, que figura ahí orgullosamente en el centro, corresponde al del García Hurtado de Mendoza. Era virrey de Perú entre 1590 y 96. La moda de este tipo de cerámica en América virreinal promovió una producción propia de un tipo de cerámica de aspecto similar, en concreto en Puebla, que se denomina talavera poblana, que realmente debería llamarse china poblana, ¿no? Bien, lo que sucede es que en Talavera y en muchos más alfares de Europa también se produjeron cerámicas con motivos azules bajo las influencias de la cerámica china, también que llegaba a Europa, ¿no? Por tanto, denominaron este producto mexicano talavera poblana, como si la influencia llegase a Puebla desde España. Pues una visión pues totalmente eurocéntrica, diríamos. Ahora bien, este proceso de apropiación de la cerámica china en Nueva España es algo pues muy parecido a que esa gran algo muy parecido al caso del enconchado que estamos viendo, ¿no? Y es el tema de hoy, ¿no? Y es el resultado de esa gran capacidad de Nueva España de apropiar lo foráneo y fusionarlo con lo propio. La cultura y la identidad criolla que se desarrolló allí seguramente favoreció pues este proceso de apropiar no solo los elementos españoles, sino también los asiáticos, para crear algo nuevo, algo propio y algo diferente que España en Nueva España. Una mapa esquema pues de la conclusión sería pues este. Es un esquema de la fusión cultural artístico producido en la Nueva España partiendo de las obras que se trasladaron de Asia a América virreinal en el siglo XVII. La laca y la biombo de Japón o cerámica y porcelana de China fueron enviados. Y el mueble y pintura enconchados, biombos mexicanos y talavera poblana, pues nacieron en Nueva España. A la vez, creo que esta imagen, ¿no? Sirve para reconocer la enorme importancia del Galeón de Mañira como factor clave de todo esto, ¿no? En realidad, el cuadro de Guadalupe, tan mexicano, forma parte de este proceso, el proceso de la globalización artística, y es un resultado de la apropiación de lo español y lo japonés y la fusión de ambos con lo autóctono procesado en América virreinal. Realmente tener esta obra tan singular en el Museo de Casa Natal de Jovellanos es un lujo para todos nosotros. Muchas gracias.